Entonces habíamos hablado de que una característica, podríamos decir, de este imperio romano era esta idea de construir ciudades, ¿no? Es decir, la urbanización era una manera de romanizar. La construcción de las estatuas, de trasladar estas estatuas de los emperadores, una manera de romanizar, la construcción de este imaginario social que permite generar un consenso. Nos vamos a ir a una ciudad que tiene la suerte, tenemos la suerte de, perdón por lo de la suerte porque murió mucha gente, pero fue en la desembocadura del río Sarno, a muy poquita distancia de Nápoles. Era una antigua colonia griega, Neápolis. Bueno, cerquita de esa zona, una zona de agricultura, de viñedos, de olivos, ¿no? Sur de Italia estaríamos, se desarrolló una ciudad pequeña de unos 20.000 habitantes aproximadamente, que en el 79, en el año 79 después de Cristo, o sea, siglo I, quedó bajo la erupción del volcán Vesubio. Y desde entonces esto quedó como inmortalizada esta ciudad. El redescubrimiento tanto de Pompeya como Herculano marcaron un hito dentro de lo que va a ser el neoclasicismo posteriormente en la historia del arte, y ya no estamos más en la antigüedad, sino que estaríamos en plena modernidad. Pero nos vamos a la antigüedad, nos vamos a qué señales podemos ver en Pompeya, que nos pueden hablar de cómo se desarrollaba la vida en Roma, ¿no? En estas ciudades romanas, ¿no? Era una ciudad en donde había cisternas, ¿no? Había una recolección de aguas, ¿no? Y había también acueductos, había un desarrollo urbano, una vida vinculada a estas calles, calles que tenían pavimento, podríamos decir, ¿no? Con una piedra oscura de origen volcánico, y la vereda estaba más elevada. Y ahí se pueden observar unas piedras que eran las que se pisaba cuando se tenía que cruzar la calle, y para no embarrarse, obviamente, ¿no? Y aparte que no solo no se embarraba, sino que tampoco la basura ni nada, y están separadas porque tenían que pasar los carros también, ¿no? Por otro lado, los edificios públicos que se agrupaban en tres áreas. Por un lado, el foro, del cual ya hemos hablado, que tiene las mismas características como este espacio más político. Luego, la parte de los baños, que estaban cerca del foro, en este caso, otro sector que estaba la parte del teatro, el Odeón, una pequeña palestra, santuarios exóticos, ¿no? Características entonces de lo que serían los componentes básicos del centro urbano romano. Dijimos el foro, el templo y la basílica, ¿no? Estaban vinculados, estaban interrelacionados. Y en uno de los extremos generalmente se articulaba el templo, en este caso el templo de Apolo en Pompeya, ¿no? Que fue reconstruido en el siglo II. Hay que recordar que la última etapa de construcción en Pompeya está vinculada al Imperio Romano. A la segunda mitad del siglo II, a partir del 80 desde Cristo, Sula hizo de Pompeya una colonia de veteranos, ¿no? de las campañas orientales. Entonces va a ser un periodo en donde se termina de conformar el foro, se remodelan los baños, la parte del complejo del teatro, otros edificios, ¿no?
y bueno, era este lugar que por ahí se iba a buscar o verde o se iba a buscar un espacio para descansar de estos generales, de estos veteranos de guerra. El caso de la Basílica de Pompeya, se observan las columnas, es decir, los restos de las columnas a sus 4 lados, y tenía un eje longitudinal que corría desde la entrada del foro hasta el estrado, situado en el otro extremo, ahí le dejo la planta, y en general las basílicas tenían cubiertas de madera, decíamos, que eran soportadas por vigas. En el caso de Pompeya se plantea que así fue, y este espacio central rodeado de galerías por 2 pisos. En el segundo piso había ventanas exteriores que permitían unificar, y era un espacio, ¿no?, de circulación, ¿no? Y otros espacios también se van a desarrollar vinculados a mercados al aire libre que se desarrollaban en los foros o alrededor de algún santuario, ¿no? Es decir, ferias, mercado y espacio de socialización. Y no podemos dejar de hablar de lo que es Roma y la vida urbana, la incidencia de las relaciones, no solo en el mercado, sino en un espacio no sagrado, un espacio profano, que es el espacio de las termas, ¿no? En el margen superior les dejo un gráfico de Termas de Caracalla y una imagen, ¿no?, de las termas de Caracalla para que vean la inmensidad, ¿no?, a nivel de terreno que eran estas termas, y en el inferior una imagen de las termas del Toro, y luego sí una imagen de un interior de las termas y el gráfico de las termas en Pompeya. ¿Qué consistía? Ahí pueden ver unas personitas debajo, ¿no?, que están avivando un fuego. Bueno, eran aquellos baños helenísticos, el hiposcastum, o una calefacción subterránea que consistía en una circulación de aire caliente debajo del suelo. Y esto venía ¿de dónde? De un horno. En el caso de los romanos, lo que hacen es introducir tubos, huecos, por dentro de las paredes, que llevaban el vapor del agua caliente por encima del nivel del suelo. Los romanos llamaban balnea a estos baños privados que se van a instalar en algunas casas y villas, obviamente de los romanos adinerados, que ahora vamos a ver un poco las viviendas, y por el otro lado, terma a los baños públicos, ¿no? Había 2 términos distintos. Hacia el siglo I a.C. van a combinar una serie de espacios reglamentarios vinculados a ejercicios, para hacer ejercicios en el exterior. En el caso de los baños de Stavia, se puede observar, la entrada estaba en la palestra, por la vía de la abundancia en Pompeya, ¿no? Su lado oeste estaba, ahí ven que está ocupado por una gran pileta, una piscina, diríamos, ¿no?, habitaciones en donde los clientes iban dejando sus ropas y se engrasaban antes de hacer ejercicio. Y después se sacaban esa suciedad y demás. La entrada al baño, propiamente dicho, estaba en el ángulo sureste, y pueden observar a través de un vestíbulo, un pasillo, ¿no?, un espacio de preparación, eso le llamamos vestíbulo, que daba acceso a unos vestuarios muy decorados, con nichos en las paredes y demás, que servían para guardar la ropa. Luego había una habitación que el cuerpo empezaba a calentarse, y se pasaba a otra de más alta temperatura, y finalmente el baño de vapor se producía. Luego volvían a salir
pasaba de nuevo por el vestíbulo y entraba a una habitación redonda, ahí tienen la imagen, que se llamó frigidarium, o sea, era una habitación con nichos semicirculares, ahí se puede ver, abiertos, ¿no? Con un espacio central, con pequeñas ventanas redondas, ese óculo en la cúpula que le daba iluminación, y allí se iba a bajar la temperatura. Y luego ya se preparaba la persona para baños de agua fría, que es así, iba por unas cañerías, ¿no? Es decir, iba de lo frío a lo caluroso. Vamos al mundo privado. Un mundo privado que va a influenciar en un tipo de vivienda que se va a encontrar, en donde vamos a encontrar gran cantidad de pinturas, las famosas pinturas estilos pompeyanos, pero el típico esquema itálico, ¿no? La domus familiar, ¿no? La domus familiar, que implica una sola planta, era una vivienda, que estaba más que nada organizada hacia el interior, ¿no? Alrededor de un espacio central. Ese espacio central se va a llamar atrium. Generalmente estaba descubierto, ¿no? Con una zona más profunda que el nivel del piso, que se conectaba a una cisterna situada debajo, y este espacio central albergaba el santuario de los dioses de la casa. Los bustos que retrataban al propietario, a sus antepasados, ¿recuerda? Bien, teníamos un vestíbulo de entrada, y de ahí se llegaba al atrium y luego a la habitación principal o tablinum. Ahí, pues, ¿no? Fíjense que hay como una línea que estaba abierta luego a un jardín posterior. Se disponía así esa línea recta. Este eje generaba un eje de luces y sombras que iban alternándose y estaba flanqueado, o sea, alrededor había habitaciones que se ordenaban en forma simétrica. Aquí lo que puede verse como tendencias romanas es un sentimiento a la introversión, ¿no? A esa composición reglamentada, ¿no? Que distingue los distintos espacios. Y luego, bueno, de la tradición helenística, esta idea del peristilo, de ese recipiente de agua en el atrium, que recuerda esta tradición que ya veníamos viendo de influencia helenística, diríamos. Y ese sector del atrium, ¿no? El impluvium, en donde van a estar generalmente 4 columnas de inspiración helénica, generalmente entre dóricas y jónicas, ahí combinaban los distintos estilos. Luego, bueno, obviamente una especie como de jardín muy colorido, muy vinculado a esta idea de verde y de imagen bucólica, podríamos decir. Una característica de estas viviendas que empiezan a ir desarrollándose, y una fue esta idea de que con la ampliación de la población empieza a ser necesario también ampliar los usos de estas viviendas. Ya no podían ser estos solares tan amplios para estas viviendas a cargo de los pater familia, ¿no? Entonces se puede ver en Pompeya, pero también en Ostia, también. Es decir, estamos hablando de este pasado romano, que tiene que ver con la taberna, la tabernae, ¿no? Que se va a abrir un espacio en la vivienda y va a permitir también el uso de la planta baja para mercado.
y las primeras tabernas, que se daban los distintos servicios. Allí hay una imagen de una taberna en Pompeya. Estábamos... Y por el otro lado, ¿por qué dije planta baja? Porque hasta acá veníamos que la Domus tenía un solo piso, pero hay mucha gente que quiere vivir en el mismo espacio, la gente crece, la ciudad no crece, ¿qué empieza a pasar? ¿Y para dónde nos vamos? Nos vamos para arriba. Entonces esta tradición va a originar otro modelo de vivienda que es la ínsula. Que se va a desarrollar en especial en Roma, ¿no? La primera mitad del siglo I a.C. ya se había transformado Roma en una ciudad de vivienda de varios pisos. No había un buen transporte, la población era enorme. Piensen que Roma se calcula que pudo haber alcanzado 1 millón de habitantes a final del siglo. La gente se iba apiñando en ese espacio, ¿no? Entonces los muy ricos podían permitirse vivir en una domus y los otros empiezan a armar una ciudad de inquilinatos, como dicen, ¿no? Es decir, el modelo de bloque de departamentos de varios pisos, ¿no? A eso se le llamó una ínsula. Incluso, bueno, el Estado tiene que empezar a poner orden porque muchas de las construcciones eran en madera, había una gran cantidad de incendios que iban quemando distintos sectores de la ciudad. Se van a hacer, ahí hay una maqueta, una imagen de la maqueta de Ostia y estos bloques de departamentos, ¿no? que se van reconstruyendo. Ahí se puede ver los distintos usos que se le da. Entonces, y la planta baja generalmente se la dejaba para el comercio, en tanto que las plantas altas quedaban para viviendas. El exterior generalmente estaba estucado y pintado. Se trabajaba ladrillo, ¿no? Esta característica romana, y madera, ¿no? Que se iba combinando. El tema de la madera nos habla de estos grandes incendios que eran muy habituales y esta necesidad de armar reglamentaciones de cómo construir, hasta cuántos pisos, porque bueno, obviamente que no soportan y empiezan a hacer estudios, ¿no? Es decir, cuando uno, no sé si tienen la imagen cuando salen de retiro en el colectivo de Buenos Aires y ven la Villa 31, que ven esas construcciones que van para arriba y uno dice, ay, que no se caigan, cómo estarán las vigas, cómo estarán ¿no? Bueno, yo imagino que sería una cosa así el centro de Roma. Para concluir ya con la última tipología, podríamos decir, de viviendas urbanas, bueno, no sería urbana, sería semiurbana, que va a estar en ese espacio intermedio entre el centro de la ciudad y el campo, ¿no? Incluso va a haber unas villas más rústicas que se van a hacer las villas más dedicadas a las labores como de campo, diríamos, pero van a ser las villas, ¿no? Las villas van a tener un núcleo interior centrado en el atrio, estaban colocadas sobre una plataforma artificial, y se abría mediante galerías a arboledas de laureles, pinos, arbustos exóticos, flores, ¿no? Además, se servían de un orden de atrio y de peristilo, ¿no? Esta idea de patio centralizado. Al entrar en la villa se veía en primer lugar el peristilo. Ahí les dejo unas imágenes de la planta, una reconstrucción de lo que podría haber sido y unas imágenes actuales de una villa que se ubica en Pompeya, que es la Villa de los Misterios, que después que se llama así porque en su interior hay pinturas en una de las habitaciones de los ritos iniciáticos,
para mujeres en un culto de Dionisio. Por eso era la Villa de los Misterios por este tipo. Pero es uno de los ejemplos más antiguos y que está mejor conservado y mejor conocido de este tipo constructivo favorito, diríamos, de las afueras de las ciudades romanas, ¿no? Si bien tuvo muchas remodelaciones, se puede ver ese eje longitudinal que comenzaba en la entrada, corría por el peristilo, el atrium, el tablinium, culminaba en una gran exedra desde la que se podía contemplar una hermosa vista de la costa, del mar. La práctica de terminar este movimiento longitudinal a través de un espacio en una sola habitación, esta idea de sala como si hubiera un ábside, ¿no? O de una secuencia lineal y una curva final. Es muy romana esto que veníamos diciendo. La villa rústica, por otro lado, es una forma más pura, y está también representada en una villa en Pompeya, que es la Boscoreale, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con los usos, ¿no? Usos de los pórticos, de estos patios centrales, y de los lugares en donde se iban a ir encontrando, qué sé yo, la parte de establo, la parte de baños, desde baños muy lujosos, ¿no? La parte en donde iban a vivir los que trabajaban, la parte de los lugares en donde iban a guardar, qué sé yo, donde conservaban las tinajas para fermentar el vino, las prensas para el vino, el molino, las salas de producción, ¿no? Es decir, eran como mini empresas, ¿no? Estos viviendas que incorporaban también, ahí les dejo una imagen, esta idea de granja con vivienda.